En el presente video tutorial estaremos hablando sobre el sistema de seguridad en el taladro. Es importante destacar que el sistema impide reventones es el último componente principal de un taladro. Su función principal es controlar una arremetida. Un reventón es un flujo incontrolado de la formación a superficie. De igual manera, un reventón siempre comienza con una arremetida, la cual es una entrada de fluido de alta presión dentro del hoyo. Si no es manejado por la cuadrilla, para parar una arremetida, para que no llegue a ser un reventón, se utilizan las válvulas impide-reventones. De hecho, el sistema de impide-reventones lo forman dos subcomponentes principales: el conjunto de válvulas impide-reventones y el múltiple de estrangulación o estrangulamiento, así como también el sistema de matar el pozo. Por consiguiente, podemos definir entonces que el sistema de seguridad es formado por válvulas impide-reventones, cuya función principal es controlar mecánicamente una arremetida que, si no se controla efectivamente y justo a tiempo, puede convertirse en un reventón. En cuanto al conjunto de válvulas impide-reventones, es un ensamblaje de un mecanismo especial para contrarrestar presiones que se han diseñado para cerrar el hoyo en el espacio anular cuando se hace un reventón inminente. En cuanto al múltiple de estrangulamiento y la línea de matar el pozo, se coloca estratégicamente y se diseña para restaurar el control del pozo de tal manera que las operaciones pueden continuar con seguridad. En cuanto al conjunto de válvulas impide-reventones y el acumulador, debemos mencionar lo siguiente. Está localizado sobre el revestidor o directamente sobre el cabezal del pozo, debajo de la mesa rotatoria. El conjunto de válvulas impide-reventones es un ensamblaje especial que puede incluir el impide-reventones anular, el cual mostraremos más adelante, el impide-reventón de tubería, carreto de perforación o spool, el impide-reventón ciego, el cabezal del pozo. Del mismo modo, la unidad del acumulador usualmente se coloca a cierta distancia del taladro por razones de seguridad. La principal función de la unidad de acumulador, también conocida como QMEI, es cerrar rápidamente una o cualquiera o todas las válvulas, inclusive impide-reventones o VOP, en una situación de emergencia. En cuanto al sistema de soporte, podemos indicar que este es el conjunto de válvulas impide-reventones que están apoyados por el múltiple de estrangulamiento y por el sistema de matar el pozo. Este sistema consiste de el múltiple de flujo, línea de matar el pozo. Por consiguiente, el sistema impide-reventones en un taladro es un sistema de control de presiones en arremetida. El sistema consiste de cuatro componentes, a sabiendas lo que ya hemos mencionado anteriormente: el sistema VOP, el QMEI, el distribuidor de flujo y la línea de pozo. Por ende, el sistema tiene dos funciones principales: sellar el hoyo cuando ocurre una arremetida, así como también mantener suficiente presión en el hoyo para prevenir que siga entrando fluido de la formación al pozo mientras se está realizando las etapas de restaurar el mismo a sus condiciones normales. Esta contrapresión, valga la redundancia, se controla mediante el distribuidor de flujo o el manifold de estrangulamiento. Ahora bien, hablemos un poco acerca de lo que es la prevención de reventones. De hecho, la mejor prevención contra posibles reventones es un buen programa de fluido de perforación. Es decir, que esta es nuestra primera línea de defensa, estableciendo un lodo con suficiente peso o densidad, de tal forma que la presión hidrostática que ejerce este fluido sea ligeramente superior a la presión de la formación. Ahora bien, una arremetida, cuando entra fluido de la formación al pozo y esta amenaza con subir a la superficie, se dice que es una arremetida. Hay muchas señales que dan presencia de las mismas, las cuales incluyen cambios en la tasa de perforación y una disminución en la presión de circulación, el indicador de flujo del fluido que determina cuando aumenta el volumen de flujo en el lodo, sigue saliendo fluido del pozo aún habiendo separado las bombas, el nivel de lodo en los tanques se ha incrementado debido a la expansión del gas en el anular o el flujo de agua salada. Ahora bien, a un nivel dado, el totalizador de volumen prende una señal de alarma para indicar el incremento. Cualquiera de estos cuatro puntos son indicadores que hay una arremetida. Si no se logra controlar, se genera lo que es el reventón, el cual es una erupción de fluido sin control de petróleo, agua o gas a elevada presión.
que viene de una formación y que entra en el hoyo y desplaza el fluido de perforación. Seguidamente, la ocurrencia de un reventón es un desastre en la perforación. Pueden haber pérdidas de vida, operaciones de perforación interrumpidas, el taladro y las áreas circunvecinas sufren grandes daños. Seguidamente, si el reventón se incendia, esto se convierte en una catástrofe espectacular con pérdidas de vida y grandes sumas de dinero. Por consiguiente, sin tomar en cuenta el tipo de sistema impide reventones de un taladro, el mantenimiento y supervisión del sistema debe ser extremadamente importante. En efecto, el sistema de seguridad final es la cuadrilla del taladro quienes deben estar alerta y operar el sistema de impedir reventones cuando ocurra algún problema. Por consiguiente, el control de una arremetida pequeña, cuando la entrada de fluido de la formación es pequeña, se puede manejar directamente circulando bien el pozo acondicionado o para poder sacar el influjo. En cuanto al control de una arremetida severa, si la entrada de fluido al pozo es grande, se deben activar el sistema impide reventones. Por consiguiente, esta acción se llama cerrar el pozo, donde el distribuidor de flujo se usa para controlar la contrapresión cuando ocurre una arremetida, limitando la salida del fluido del hoyo y previniendo que siga entrando. Por ende, una vez que se cierra el pozo bajo presión, se emplea fluido apropiado para restaurar las operaciones. Resumiendo nuevamente los principales componentes del sistema de seguridad, incluimos las bombas de lodo, el indicador de nivel de los tanques, las válvulas de seguridad, el carreto de perforación o spur, sistema desviador, múltiples estranguladores, unidad acumuladora de presión, estación remota, tanques de viaje, medidores de flujo flow shock, separador de gas y línea al quemador. Es importante destacar que según el boletín RP53 del Instituto Americano del Petróleo, API, designa las siguientes letras. A significa impide reventones esférico o anular. G impide reventón rotatorio. R impide reventón de arietes sencillos, el cual puede ser de tubería o ciego. RD impide reventones de ariete doble. RT impide reventones de ariete triple. S, carreto de perforación o spur, y M, libras de presión de trabajo. En este orden de ideas, podemos mencionar que el arreglo de una válvula impide reventones se describe de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo tener una de 15M, 7 1/16 octavos de pulgada, RSRRA, donde 15, lo que sería RSRRA, representa el orden de arreglo de impiderreventones de abajo hacia arriba. La 15M significan 15.000 libras de presión de trabajo y 7 1/16 octavos de pulgada significa el diámetro interno con el cual se está trabajando en determinado momento. A continuación, presentamos o definimos brevemente lo que es la válvula impiderreventones esférica o anular, comúnmente conocida como high drill. Es importante destacar que esta válvula está colocado en el tope del conjunto. A su vez contiene un elemento de empaque de acero reforzado con gomas con cierre y sella. Asimismo, la tubería o hoyo abierto, por esta razón se le llaman preventores universales. De hecho, estas válvulas constituyen los dispositivos para el cierre de pozos más versátiles que existen. Se utilizan para cerrar sobre un rango predeterminado de diámetros de tubería y como un lubricador para mover o arrastrar tubería bajo presión. Básicamente, como dijimos anteriormente, constituido por un elemento de empaque de acero reforzado con goma especial que cierra y sella la tubería, cuadrante o el hoyo abierto, el cual presentaremos en imágenes subsecuentes. Acá tenemos una representación gráfica de las válvulas impiderreventones esféricas o anular, un diagrama esquemático donde se presenta en la mitad la parte externa, la mitad la parte interna. Aquí hablamos del elemento sellante, el cual es hecho de un caucho de alta ductibilidad, el cual se moldea alrededor de una serie de lenguas de acero que refuerzan y fortalecen el material utilizado, lo cual podremos ver en estas imágenes de manera detallada.
Muchas gracias.